Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Chiquillos, antes de empezar, unas preguntas. ¿Sabes que Javiera Rispoli, no te tengo en la lista? Ni a Javiera Rispoli, ni a Maite Ramírez, ni a Isidora Vidal, ni a Melina Fernández, ni a Sebastián Toro. Usted, sí, Profe, Melina Fernández, el Aarón. el Aarón. ¿Aarón cuánto? Aarón Ahora, Mancilla. sí, eso mismo. Ah, ya, ok. Sí, lo que pasa es que estoy tomando el registro de asistencia al momento en que yo lo estoy agregando. Entonces, de esa forma, sí, listo. Gracias, Belén. Lo que pasa es que por un tema también de seguridad, o sea, para tener claro cuáles son las personas que están y que pertenezcan al curso. Creo que es preferible tomarme estos minutos y hacerlo así antes de que podamos tener a lo mejor gente que no corresponde al curso que se esté incorporando a estas sesiones. ¿Ya? Bien, chiquillos, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo ha estado la semana de clases y otros? Bien, bien. Bien. Yo también la tenía bien también. Ya. Chiquillos, antes de empezar la clase, les voy a mostrar cómo ingresar a la plataforma de Classroom. ¿Ya? No muchos alumnos lo han hecho, así que voy a mostrar enseguida cómo hacerlo. Para eso voy a compartir pantalla. Listo. Chiquillos. Ya. Ok, Francisca. Ok, Francisca, voy enseguida. Pero todavía no me sale. Ahí está. Ya. Bien. ¿Cómo entrar a Classroom? ¿Ya? En la parte, en la esquina superior derecha, en la esquina superior derecha, ustedes van a encontrar 9 puntitos donde aparecen las aplicaciones y los complementos de Google. Ahí ustedes bajan y van a encontrar Classroom. Ingresan a Classroom, ¿ya? Y acá ustedes van a poner signo más Join Class, ¿ya? Join Class con un código. ¿Qué código? El código que les voy a dar a continuación. Profe, perdón si lo interrumpo, pero los de celo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo lo tenés que hacer? ¿Qué cosa? Porque también hay compañeros que son de celu, ¿cómo ellos lo van a hacer? ¿Los compañeros que son de dónde? De celular. Lo mismo, lo mismo. Mira, Tienen que descargarse la aplicación. desconozco si tienen que descargar sí o sí la aplicación, pero el acceso es muy similar y también se puede ingresar por código. Y ya, entonces a través de Google ingresan el código que les voy a dar enseguida cuando abra desde mi cuenta que tengo las clases. ¿Por qué?
¿Ya? Entonces, acá están todas mis clases, séptimo básico, claro, pues, tengo solo 23 alumnos, pues, chiquillos. Entonces, yo el código que les voy a dar, y les voy a poner por el chat, el código que les voy a poner por chat, ese código ustedes lo ingresan, sería, para todos, ese código ustedes lo ingresan en donde le acabo de mostrar. A través de Google, ingresan a Classroom y en el signo más ponen unirse a una clase o join class, ingresan ahí el código. Ponen unirse o join, es que ahí me sale en inglés, por eso lo nombro así. Pongo uniendo y me va a aparecer el Classroom de séptimo. ¿Ya? El Classroom de séptimo tiene todo el material que nosotros vamos a trabajar durante la unidad. ¿Ya? Todo el material. No sé por qué aquí no lo ha reconocido. Los archivos. ¿Ya? Tiene archivo PPT, archivos de Word con las actividades que hoy día al terminar la segunda clase les voy a decir Profe, qué una días pregunta. vamos a trabajar. Dígame. De que nosotros los de celular tenemos que hacer la guía ¿cómo? O sea, ¿cómo la descargamos? Mira, en general mis guías tienen la siguiente modalidad. No es necesario que la hagan en la guía y que lo hagan en el material y lo impriman. No es necesario. Yo lo que necesito es que usted tenga la guía hecha. Si usted la puede imprimir y la puede tener ordenadita en una carpeta, todas las guías que se hicieron desde la unidad 1, la unidad 2 y estas de la unidad 3, súper. Si no, todas las guías, pregunta y respuesta, bien clarito a qué guía y a qué actividad corresponde, en su cuaderno, pregunta y respuesta. Entonces la puede ir observando con el celular, la copia en el cuaderno. Estas guías son bastante cortas, no son tan extensas. Y la copia en el cuaderno y listo, no hay problema. ¿Ya? Bien, chiquillos. Eso es Classroom. Classroom principalmente por ahora lo vamos a utilizar para conversar, relacionarnos. Pues aquí pueden mandar mensajes, me pueden mandar mensajes a mí, pueden escribir comentarios. Y principalmente lo voy a utilizar para el material. ¿Ya? Luego vamos a hacer otras actividades donde yo les puedo subir material acá, ustedes pueden hacer actividades como guía y otros, ustedes lo pueden completar y luego enviármelo por esta misma plataforma. ¿Ya? Bien, chiquillos, vamos a la clase de hoy. Ya. Chiquillos, la clase de hoy, en la tercera unidad, la unidad 3, la vamos a iniciar el día de hoy. Y esta unidad yo le puse por nombre El nacimiento de Europa. ¿Ya? Hasta el término de la unidad 2 habíamos visto las características del mundo antiguo, como bueno, desde las características en la unidad 1 vimos las características de la evolución humana, los periodos de el paleolítico, el neolítico, donde posteriormente se desarrollaron las primeras civilizaciones en torno a la idea donde aparecen las primeras ciudades, donde surge el comercio, donde surgen grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia. Otras civilizaciones que se desarrollaron en el mar Mediterráneo, como los fenicios, los cretenses, para luego llegar a las dos grandes civilizaciones del mundo antiguo, que fueron Grecia y Roma. Vimos en las características de Grecia cómo fue su estructura y su organización, por ejemplo, a través de las polis, que eran unidades administrativas y políticas independientes entre ellas, ¿ya?
que en algún momento fueron aliados entre sí durante, por ejemplo, las guerras médicas, pero hubo otros momentos donde se enfrentaron, como el caso de la guerra del Peloponeso, y algunos de estos elementos tuvieron que ver finalmente con la desintegración del mundo griego, hasta el surgimiento del reino de Macedonia, encabezado por Alejandro Magno, que controló todo el mundo griego y se expandió hacia el oriente, conformando una nueva fusión cultural que nosotros le llamamos el helenismo, que era esta mezcla entre elementos del mundo griego con elementos orientales. Sin embargo, a la muerte de Alejandro, todo el legado de él y toda esta idea del helenismo se divide en los reinos que habían quedado entre sus generales. Con todo este decaimiento del poderío de Alejandro Magno, mientras va a ir surgiendo una nueva civilización en la península itálica, que nosotros conocemos por el nombre de Roma, donde Roma caracterizamos que tuvo tres grandes etapas dentro de su historia: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, que se desarrolló entre el año 753 al año 509 a.C., que tuvo una sucesión de 7 reyes que tenían control y poder sobre todo. La república, que se desarrolló entre el año 509 y el año 31 a.C., que se caracterizó porque los nobles, o también conocidos como patricios, tomaron el poder político que había dejado el rey y lo dividieron en distintas instituciones o magistraturas, entre las que mencionábamos las más importantes era el Senado, el Consulado, los pretores, los cuestores, los censores, entre otros. Sin embargo, gran parte de la República Romana estuvo caracterizada por el conflicto entre los patricios y los plebeyos, donde los plebeyos se fueron presionando cada vez más a los patricios para que se les otorgara mayor participación en las decisiones políticas al interior de Roma, donde el gran triunfo de los plebeyos fue alcanzar tener representación a través de los tribunos de la plebe. Sin embargo, durante todo este tiempo de la República, hacia fines de la República, se va a ir dando de manera paralela un proceso de expansión. Y en la medida que se va expandiendo el territorio romano, también van tomando cada vez más importancia los generales de Roma que fueron alcanzando estas victorias militares. De esa forma, hacia cerca de la década del 40 a.C., con el fin de mantener una estabilidad política al interior de Roma, el poder se dividió en 3 personas, formando los llamados triunviratos. El primer triunvirato fue encabezado por Neo Pompeyo, por Julio César y por Craso, donde finalmente Julio César va a ser el que va a tomar el poderío entre los 3 y se va a quedar con el poder absoluto. Esto no le gustó al Senado romano, quienes en el año 44 asesinan a Julio César en las escalinatas del Senado. Con el tiempo se volvió a formar un nuevo triunvirato encabezado por los herederos de todo el poderío militar de Julio César, Marco Antonio, Lépido y Octavio, donde finalmente va a ser este último el que se va a quedar con todo el poder, pero esta vez Octavio va a ser bastante favorable hacia el Senado, por lo tanto el Senado le va a entregar un montón de atribuciones, donde mencionábamos el título de imperator, el título de Augusto, incluso el título de emperador. De esa forma, entonces, en el año 31 a.C. se finaliza la República en Roma y se inicia lo que vamos a conocer como el Imperio Romano. El Imperio Romano se desarrolla entre el año 31 a.C. y el año 476 en su parte occidental y el año 1453 en su parte oriental, o Imperio Bizantino, y este imperio va a tener distintos momentos, desde un momento de expansión y momento de plenitud cultural, militar y política,
hasta momentos de crisis, como por ejemplo a través del siglo III, donde debido a los conflictos al interior de la ciudad de Roma, las fronteras fueron abandonándose por parte de los generales y sus legiones para venir a pelear y venir a enfrentarse con otros generales en la ciudad de Roma. En ese contexto del siglo III es cuando nosotros empezamos a hablar de que se va a ir produciendo una serie de cambios que van a transformar el mundo romano y lo van a transformar en un nuevo mundo con nuevas características, dando inicio a la época medieval y lo que nosotros llamamos, y por eso es que lleva este nombre esta unidad, el nacimiento de Roma. Sí, eso. ¿Se entendió? Acabo de hacer la síntesis de las dos unidades anteriores. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Sí. Me cansé un poquito, pero creo que fui bastante claro. Chiquillos, todo lo que acabo de decir es exactamente lo mismo que ustedes tienen todas sus guías de la unidad 1 y tienen todas sus guías de la unidad 2. ¿Ya? Por lo tanto, no acabo de decir nada nuevo, no creo, no, nada nuevo, nada nuevo. ¿Ya? Muchas veces me preguntan y dicen, profe, pero ¿cómo usted se sabe todo esto de memoria? No, no es de memoria, me lo aprendí. Y es muy distinto aprenderse las cosas de memoria que aprenderlas. ¿Ya? Chiquillos, unidad 3, nacimiento de Europa. La clase de hoy, la clase 1 de la unidad 3, se llama Migraciones Germánicas y Fin del Imperio Romano. Esta clase y todas las clases de la unidad están completas en el PowerPoint que está en el Classroom, ¿ya? Así que para que ustedes vayan tomando apuntes, prefiero yo que me pongan atención, que me escuchen esta clase y después se den un tiempo para pasar al limpio el material que está en Classroom, ¿ya? Para que podamos avanzar de mejor manera en estas clases. ¿Ya? Idealmente, ojalá, si esto ya es ser bastante optimista, no sé, pero espero que sea así, ojalá las revisen antes. ¿Para qué? Para si les quedó alguna duda, les quedó alguna inquietud, me la hagan durante la clase. Y porque si no, si ustedes llegan, le hago la clase ahora, durante la tarde, por ejemplo, revisan el material y en la clase siguiente me hacen dudas, va a quedar un poquito desfasado. ¿Ya? Ojalá que puedan ir avanzando antes, cosa de llegar con las dudas al momento de la clase, ¿ya? Clase 1, migraciones germánicas y fin del Imperio Romano. ¿Qué haremos hoy en esta hora? Revisaremos las características de los pueblos germánicos y su rol en el fin del Imperio Romano. Ruralización de la vida romana. Cuando se empieza a producir la inestabilidad en las fronteras del imperio a partir de la crisis del siglo III, cuando las legiones, los ejércitos romanos abandonaban las fronteras y se venían a enfrentarse los generales por el poder en Roma, en el centro, los habitantes de estos territorios cada vez debieron ir asimilando una nueva forma de vida más alejada de la vida urbana y cada vez más rural. ¿Por qué? Porque por lo general cuando habían invasiones y había gente de fuera del Imperio Romano que quería entrar al imperio, por lo general lo primero que saqueaba, lo primero que atacaba eran las ciudades. Por lo tanto, la vida en el campo, en el ámbito rural, era mucho más segura que la vida en el campo, que la vida en la ciudad, perdón. Por lo tanto, la gente prefería irse a vivir al campo. Eso hizo que las costumbres y las actividades típicas que se desarrollaban en la ciudad, especialmente el comercio, fuera decayendo cada vez más y se fuera desarrollando cada vez menos. En cambio, actividades típicas del campo, como la agricultura y la ganadería, fueron convirtiéndose en las principales actividades que se desarrollaban en el mundo romano hacia el siglo III. En este contexto, se desarrolla un sincretismo cultural entre los elementos tradicionales de la civilización romana, como la lengua, las costumbres, las leyes, y elementos de los nuevos habitantes del imperio y los pueblos germanos. Como Roma ya no tiene los ejércitos para cuidar las fronteras, le ofrece a los habitantes de fuera del Imperio Romano que entren hacia la frontera, que crucen la frontera de Roma y que se queden a vivir ahí en la frontera para que ellos ayuden a cuidarla.
¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de que eran unos tipos como mercenarios porque se les pagaba por pelear? Entonces estos tipos entran a la frontera del Imperio Romano, cruzan la frontera y se vuelven romanos, en sentido cultural estoy hablando. Son tipos que van a aprender el latín, van a aprender las costumbres romanas, van a asimilar algunas leyes romanas, y obviamente también los romanos que vivían ahí también van a asimilar algunas costumbres de los pueblos germanos. Se va a producir en esta zona entonces de la frontera una riqueza y un intercambio cultural bien interesante, a lo que nosotros llamamos un sincretismo cultural. Una mezcla, sincretismo es sinónimo de mezcla, ¿ya? Mapas de las migraciones del siglo III. Hartas migraciones, hartas migraciones. Y toda esta línea gris, voy a anotar acá. Sí, con color rojo. Esta es la frontera del imperio hacia el siglo III. Esta es la frontera del imperio, lo que estoy marcando con color rojo. El imperio romano ya se dividió entre Oriente y Occidente, y como pueden ver, había tanto problema en la zona occidental y era mucho más estable en la zona oriental, que los pueblos bárbaros, que eran los pueblos que vivían fuera de Roma, no atacaron en gran medida el imperio romano de Oriente, sino que atacaron siempre la parte occidental, ¿ya? Distintos pueblos, los visigodos, los alamanos, los lombardos, los vándalos. Yo siempre hago la comparación de esta situación, es como cuando una vez me pasó a mí, que yo iba en el metro y yo no me quería bajar en una estación, pero iba tan lleno que finalmente la gente me terminó empujando y terminé bajándome del metro, ¿ya? Del vagón. Esto es exactamente lo mismo. Probablemente, ya se me perdió ya el mouse. Probablemente estos pueblos, como los alamanes, los lombardos, los vándalos, los suevos, no querían entrar a Roma, probablemente no querían entrar a Roma, pero habían otros pueblos, como los hunos, por ejemplo, y los alanos, que presionaban, empujaban a estos pueblos. Muchos de ellos hasta los atacaban, les robaban sus cosechas, y eso hizo que estos pueblos, buscando mayor seguridad y en situaciones de crisis, probablemente les faltaban alimentos y otros, decidieron entrar al imperio para buscar mejores condiciones de vida. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, este término invasiones se ocupa muy poco, porque cuando uno, lo borré, cuando uno habla del término, rayos, cuando uno habla del término invasión, es una entrada violenta y rápida en un territorio, en un lugar que no es de uno. A eso nosotros entendemos como invasión. Pero resulta que en este caso fue un proceso lento, fue paulatino, fue en ciertas temporadas. Por lo tanto, nosotros cuesta utilizar el término invasión y por lo tanto utilizamos más que nada el concepto... utilizamos más que nada el concepto migración, ¿ya? Que es mucho más general, mucho más lento y habla de un periodo de tiempo mayor. ¿Está claro lo que he dicho hasta acá, chicos y chicas, chiques? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Súper. sí, Más profe. claro que el agua. ¿Quiénes eran los pueblos germanos? Los pueblos germanos eran habitantes originarios de los territorios al norte del río Danubio. Voy a ir un poquito para atrás. El río Danubio era este río que iba por acá. Lo voy a pintar con azul, porque es un río. Este es el río Danubio. Por aquí va el río Danubio, ¿ya? Y al este del río Rin. Este es el Rin. Este es el Rin, el río Rin, y este es el río Danubio, ¿ya? Entonces los pueblos germanos son aquellos que habitaban en el este del río Rin, que es toda esta zona que está acá, y el norte del río Danubio. Son todos los habitantes de este territorio, ¿ya?
fronteras naturales del Imperio Romano. Ahí los romanos no pudieron pasar mucho más allá. Los principales pueblos germanos fueron los vándalos, los lombardos, los alamanes, los burgundios, los francos, los jutos, los anglos, los suevos, los alanos, los visigodos y los ostrogodos. No es necesario aprendérselo, sí, los principales, los visigodos, los ostrogodos, los francos en su momento, ¿ya? Pero no es necesario aprendérselo en totalidad los pueblos germánicos, ¿ya? Todos los pueblos germánicos se regían por una monarquía electiva, es decir, el rey era electo entre el grupo de los guerreros. La asamblea de los guerreros era la que elegía al rey o al jefe de la tribu. Que además esta asamblea de guerreros administraba la justicia, pactaba la paz o declaraba y decidía si se iban a la guerra. No tenían un código de leyes escrito, por lo tanto se regían por un derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir el derecho consuetudinario? Era la tradición. ¿Sabes qué? Hubo un caso similar hace 10 años atrás, y hace 10 años atrás lo que hicimos fue esclavizar a la persona que mató al... ya, esclavicemos entonces a este de ahora. Es decir, se hacía lo que tradicionalmente había hecho la tribu sobre casos similares. Así se aplicaba justicia. La estructura social estaba encabezada por los guerreros que tenían acceso a los puestos de mando, como la asamblea, mandos militares, podían ser nombrados reyes de sus tribus. Los hombres libres formaban parte del ejército, practicaban la caza y actividades cotidianas. Y finalmente los esclavos, quienes debían trabajar las tierras y obedecer a un amo, sin embargo recibían un trato más o menos similar al de un hombre libre, al contrario de culturas como la griega y la romana. Se consideraba que la esclavitud era una condición, es decir, yo no iba a ser esclavo para siempre, o yo no nací esclavo, esa era como la idea. Por lo tanto, era como, generalmente habían esclavos por prisioneros de guerra, era como, pucha amigo, lo siento, usted lo tomé prisionero y usted es mi esclavo. Lo lamento, pero ahora tiene que trabajar para mí. Pero era como la realidad que le tocó a ese sujeto, no es que el esclavo es esclavo y es distinto a un ser humano, no, como era la realidad de Grecia y de Roma. ¿Ya? Recuerden que ahí la esclavitud era, los esclavos eran propiedades y se vendían, se compraban. En este caso, en el mundo germano no era así. ¿Ya? Otras características de los... no, perdón, aquí. Chiquillos, hay un punto que necesito que quede clarísimo para poder seguir avanzando en esta unidad. Generalmente, por no decir siempre, generalmente, los problemas que ocurren en las sociedades, en las distintas sociedades, no tienen que ver exclusivamente con un tema externo. No tienen que ver con un tema externo. Generalmente tienen que ver con situaciones internas. ¿Ya? Me explico. La caída del Imperio Romano en el año 476 no fue culpa de los germánicos o de los germanos que atacaron a Roma. Como pudieron ver, el problema acá de la caída del Imperio Romano consistió en que finalmente, o valga la redundancia, el fin del Imperio Romano se debe tanto a los problemas internos que tenía el imperio, ¿ya? Los problemas internos, que era esta discusión al interior de quién era emperador, donde se enfrentaban los generales que habían sido victoriosos en campañas de guerra, ¿ya? Tenemos un montón de problemas internos, y por otra parte, tenemos un montón de problemas externos que tienen que ver con lo mismo. Probablemente, si Roma no hubiera descuidado las fronteras, estos amigos que están acá, que eran los germánicos, o los germanos, no habrían entrado al Imperio Romano. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta es,
¿podemos atribuirle a alguien la culpa del fin del Imperio Romano? Le hago esa pregunta. ¿Le podemos echar la culpa a alguien del fin del Imperio Romano? Pues sí, fueron los germánicos, profe. ¿A alguien le podemos echar la culpa de esto? Cri, 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 cri. ¿No? ¿No? ¿A nadie? Digo, ups, se terminó el Imperio Ah, Romano. Yo creo que a los romanos por dejar esa parte. A los romanos por... No escuché la última parte. A los romanos por... ¿A quién le echamos la culpa? Esa es la pregunta. ¿Ya? La culpa de los romanos por no cuidar las fronteras, me dicen por el chat. Ya, súper, ok. ¿Ya? Lamentablemente, y aquí generalmente a los alumnos sobre todo les gusta eso, no sé por qué, y lamentablemente uno no puede hacerlo, de que uno les dice, chiquillos, profe, ¿y qué hubiera pasado si, no lo sé, yo no, podría preguntarle a Pedro Engel, así como algún adivino, o alguien que haga premonición y cosas así, porque me dice, profe, ¿qué hubiera pasado si Roma no hubiera caído? No lo sé, no lo sé. Lo mismo ocurre acá. ¿Qué hubiera pasado si los romanos descuidaban las fronteras pero no hubieran estado los germánicos? ¿Cómo saberlo? O al revés, ¿qué hubiera pasado si los romanos no hubieran descuidado las fronteras y hubieran estado su ejército ahí y no hubieran llegado los germanos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, chiquillos, es que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo por factores y por causas internas, como la inestabilidad y las dificultades que tenían al interior del Imperio Romano, y también cayó por factores externos que tienen que ver con las invasiones de los pueblos germánicos. Eso sí lo sabemos y lo tenemos que tener clarísimo. ¿Ya? ¿Podría haber sido de una forma u de otra? Probablemente sí, pero lo que sí sabemos es que el fin del Imperio Romano se dio por causas internas y también por causas externas. Y no se dio de un día para otro. El Imperio Romano no se terminó en el 476. Como pueden ver, el cambio en la vida romana se empezó a dar desde el siglo III en adelante. Pero van a haber cosas que van a cambiar, pero van a haber otras que no van a cambiar tanto. Y eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Bien, chiquillos, dudas, consultas. Profe, a la próxima clase hay que entrar con el mismo link. Sí, con el mismo link, pero igual mandé un link al correo. Mandé 2 correos distintos. Ay, Chao, chiquillos, nos vemos más ratito, que estén bien. Chao, chao.